días, licenciada. Buen día, licenciado. Buenos Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Tienen algún comentario que realizar que tengan ustedes para hacerme? Por favor, me lo pueden hacer. ¿Algún comentario, algo que quieran manifestar o alguna pregunta? No, solo saber cuál es el tema de hoy, licenciada, para anotarlo de una vez. Pues hoy vamos a ver de los convenios y contratos colectivos. Gracias. Bueno. Entonces, el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, este es cuando el negociador, ¿verdad? De la parte laboral, no es un sindicato, sino que es un grupo de coaligados, un grupo de trabajadores que se constituyen, ¿va? Constituidos en un comité ad hoc. Ahí no es necesario que tengan un sindicato, pero entonces en este solo son agrupaciones, ¿verdad? De trabajadores. Entonces, legalmente se llaman ya trabajadores coaligados, un grupo de trabajadores coaligados. Entonces, de esa manera, eso es que se le llama, que es un comité ad hoc, porque no hay un sindicato previo, ¿verdad? Y entonces, eso lo podemos ver también para estar claros en los artículos 49 al 53 del Código de Trabajo. Porque en este caso hace referencia a los sindicatos y a los grupos laborales no organizados en dicha forma, ¿verdad? Entonces vamos a leer el artículo 49 del Código de Trabajo para que les quede más claro, ¿verdad? Entonces el artículo 49 del Código de Trabajo establece que un pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse a las demás materias relativas también con relación al trabajo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley personal y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego que se realicen en las empresas industriales o regiones que ofrecen. Y en el artículo 50 que están las estipulaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo que tienen fuerza de ley, ¿verdad? También cuando las partes que lo han suscrito, también todas las personas que
en el momento de entrar en vigor el pacto, trabajen en la empresa o centro de producción. Y los que concurrieren en los futuros contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto que dichos contratos no pueden celebrarse en condiciones menos favorables. Entonces, esto se refiere a los pactos colectivos cuando hay un sindicato, ¿verdad? Cuando hay uno o varios sindicatos. Ahora, con relación entonces cuando hay sindicatos son pactos colectivos, pero en el caso, pero entonces aquí miramos la diferencia de que cuando es con convenio colectivo de condiciones de trabajo es cuando no hay un sindicato. Entonces, este convenio también está establecido cuando son negociaciones, ¿verdad? Por convenio colectivo. Entonces, esto también, eso ya no es un pacto colectivo, sino son convenios colectivos, el que les estoy manifestando. Entonces, este está fundamentado en el artículo 374, que dice que los patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo. Y estos son compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de los patronos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no puede negarse a recibirlos a la mayor brevedad que le sea posible. Entonces, esa es la diferencia entre pacto colectivo y convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, el artículo 375 también establece que cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia autenticada a la Inspección General de Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. Y la remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores
sea directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protegen a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de los infractores, que los infractores fueran los patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. El artículo 376 establece que cada vez que se forme uno de los consejos o comités de que habla el artículo 374 del Código de Trabajo, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo. Mediante una nota que suscribirán y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Y el artículo 377 que está la conciliación, que cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente por referencia. Si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde planteamiento del conflicto, correspondiéndole la representación del sindicato en comité ejecutivo en pleno o 3 miembros designará la propia asamblea. Bueno, entonces este último párrafo del artículo 377 se refiere a cuando son sindicalizados. Entonces el primer párrafo lo tenemos que es con relación cuando no hay sindicatos, sino son comités, ¿verdad? Comisiones o comités, y son comités ad hoc, porque estos no están sindicalizados. Entonces, este es un convenio colectivo que van a ser de condiciones de trabajo. Entonces, estos artículos se refieren a cuestiones concretas, quejas específicas, arreglos particulares, pero como la ley no lo limita, ¿verdad? Las diferencias pueden organizarse por un solo asunto o por 20 asuntos variados, no importa cuántos sean los asuntos, ¿verdad? Entonces, lo que se puede suponer que
en la medida que se desarrolle la creación de sindicatos, los convenios colectivos irán cediendo su puesto los pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, puede ser un comité y puede ser que más adelante se pueden transformar en sindicatos, ¿verdad? Pero si no hay sindicato, entonces eso se llama comités, ¿verdad? Comités. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros. Sí, licenciada, disculpe la interrupción. Fíjese ¿Sí? que yo me perdí un poquito cuando usted estaba explicando que si existe un sindicato, se le llamaba de otra manera, y cuando no hay sindicato, cuando solo hay comités, se le llamaba de otra manera. Fíjese que eso sí no me quedó claro. No sé si me lo podría volver a repetir, disculpe. Sí, cuando hay un sindicato, pues los acuerdos que ya llegan se llaman pactos colectivos. Hacen un pacto colectivo, ¿verdad? Pero cuando no hay sindicato en una empresa, entonces pueden hacer comisiones y comisiones todos los trabajadores y agruparse, y entonces pueden hacer, entonces ya se les llama comités ad hoc. Entonces aquí lo que van a hacer con el patrono, porque van a tratar de negociar, ¿verdad? Algún convenio velando por las mejores condiciones de trabajo. Entonces esto se llama convenio colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, el convenio colectivo de condiciones de trabajo solo se puede dar si no hay sindicato. Ajá, o sea, así se denomina legalmente el convenio, porque en ambos va a haber una conciliación, ¿verdad? De acuerdo al artículo 377 del Código del Trabajo. Pero van a haber conciliaciones, pero legalmente, como no es un comité formado, entonces se llaman legalmente convenio colectivo de condiciones de trabajo, que tiene los mismos efectos de pacto colectivo cuando hay sindicato. Ah, ok, sí, ya lo tengo clarísimo, licenciada, muchísimas gracias. Y entonces el pacto colectivo está regulado del artículo 49 al 53 del Código del Trabajo. Y cuando son comités ad hoc, ¿verdad? Para hacer el convenio colectivo, está regulado en el artículo 374 al 377 y 386. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias. Entonces sí, ya me quedaría claridad. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar y pasamos a lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y el contrato colectivo de trabajo es un acuerdo de voluntades entre las partes, o sea, entre el patrono y entre los patronos y trabajadores. Y exclusivamente se le llama este tipo de nueva contratación, y esta la realizaba una asociación obrera para normar las relaciones individuales de sus socios con el patrono. Y el contrato colectivo pretendía, en la anterioridad, ¿verdad? Anteriormente, pretendía crear una doble relación
jurídica entre la Asociación Profesional Obrera, titular del interés profesional y general del grupo, y el empresario, a la vez que otra entre cada trabajador y el patrono. Por otra parte, este nuevo tipo de contratación planteaba otros problemas. Su obligatoriedad para los miembros de la asociación que lo pactaba, su eventual extensión a terceros, su inderogabilidad para unos y otros. Y el segundo de los problemas indicados no lo pudieron resolver desde la óptica del derecho civil, ya que según ellos, los terceros no podrían quedar ligados por el acto al que eran ajenos, ya que para ellos el principio de que el acto únicamente liga a las partes era una regla inconmovible del derecho privado. Y la inderogabilidad del contrato colectivo tampoco encontró una respuesta satisfactoria y hubo que conformarse con una posibilidad de daños y perjuicios. Entonces, el contrato colectivo de trabajo es el que se celebra por uno o varios patronos o una asociación patronal y un grupo de asociaciones con el objeto de fijar las condiciones de prestación de los servicios que deberá observarse en la celebración de los contratos individuales de trabajo. Entonces, el Código de Trabajo señala que en el Código de Trabajo señala que esto se faculta a los patronos contratantes el servicio que va a prestar el trabajador, no únicamente en forma individual, sino que también colectivamente, ¿verdad? Por eso es un contrato colectivo de trabajo. Luego tenemos el reglamento. Licenciada, disculpe. Mire, disculpe, es que se me cortó la comunicación. Usted dijo del 374 al 376 y 368, que era lo que se estaba hablando. Disculpe, es que se me cortó la comunicación a internet, perdone. Ya, del contrato, del convenio colectivo. La diferencia está en el Código de Trabajo, entonces ahí están los fundamentos
en los pactos colectivos, del 49 al 53 del Código de Trabajo. Ujú. Muy bien. Y entonces con la diferencia de los convenios colectivos, que está del artículo 374 al 377 Muy bien. y 386. A ver. Está bien. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, y el reglamento interior de trabajo, también el reglamento interior de trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, ¿verdad? Reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de precisar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar el patrono y los trabajadores y sus con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Entonces, cuando hay un sindicato, ¿verdad? Entonces, se inicia, cuando hay un sindicato y ya platicaron con el patrono o también con comités, ¿verdad? Ad hoc. Entonces, al llegar ya a un acuerdo y se formó, ¿verdad? El acuerdo y en este caso un convenio colectivo o un pacto colectivo de trabajo. Entonces, ahí se señala. Ok. Por favor, apague ese audio. Si pueden realizar ya haber autorizado, ¿verdad? Porque a todo le tienen que dar intervención al Ministerio de Trabajo. Entonces, con la presencia también de un inspector general de trabajo, hacen estos convenios o pactos colectivos. Al realizar este pacto o convenio colectivo de trabajo, entonces más adelante el patrono crea el reglamento interno, ¿verdad? O interior de trabajo, ya sea la empresa o la institución, y para que quede ya las normas quede bien elaborado, las normas cuando que van a realizar los acuerdos también de acuerdo a las leyes, van a celebrar este reglamento, ¿verdad? Siempre que no contraríe también a la ley. Entonces, de acuerdo al convenio o pacto colectivo que llegaron, lo van a realizar. Entonces, para poder ejecutar la prestación concreta del trabajo que van a realizar los trabajadores, ¿verdad? Entonces, este es el reglamento interior de trabajo. Y entonces, eso lo podemos encontrar en el artículo 57 al 60 del Código de Trabajo. Y el artículo dice como título Reglamento Interior de Trabajo. El artículo 57 del Código de Trabajo dice que Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar
él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. No es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley. Artículo 58. Todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. El artículo 59 establece que todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que va a comenzar a regir. Debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente colocados por lo menos en 2 de los sitios más visibles del lugar de trabajo, o en su defecto ha de suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trate. Las disposiciones que contiene el párrafo anterior deben observarse también para toda modificación y derogatoria que haga el patrono del reglamento interior de trabajo. O sea que cuando ya se elaboró el reglamento interior de trabajo, todos deben de respetar ese reglamento, ¿verdad? La forma que se va a trabajar, no solo los beneficios, sino también las obligaciones, los horarios de trabajo y otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, también puede ser que en un reglamento, en la ley establece para como periodo de prueba pueden tener según la ley, dos meses, pero en un reglamento interior de trabajo pueden pactarse hasta 4 meses o 6 meses, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe ver, los horarios de entrada, horarios de salida, entonces, y los otros beneficios que puedan tener cuando de lo que se pactó, ¿verdad? Dentro del contrato colectivo o pacto colectivo en el pacto colectivo condiciones de trabajo o convenio colectivo. Entonces, el reglamento debe contener todo eso siempre que no contraría la ley, y entonces al ser aprobado, deben de dárselo a conocer a los trabajadores para que tomen en cuenta el reglamento y lo pueden colocar en lugares visibles en cada empresa o institución, en los lugares visibles, lo que es el contenido del reglamento para que lo puedan leer, ¿verdad? Con 15 días de anticipación de que tenga vigencia. Y luego ya tienen que ponerlo, si es posible, imprimir un folleto, ¿verdad? O el contenido del reglamento. Pueden también entregárselo a cada trabajador para que ellos lo puedan leer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los requisitos al aprobar el reglamento.
Y el artículo 60 también del Código de Trabajo establece que el reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y en general todas aquellas otras que se estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el bien cuido para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa o institución. Además, debe contener las horas de entrada, salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada, el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los diversos tipos de salarios, las categorías de trabajo a que correspondan, el lugar, día y hora del pago, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Y también si hay un sindicato, ¿verdad? Se prohíbe descontar sumas alguna de salario de los trabajadores en concepto de multa, la suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días, ¿verdad? Cuando hay una suspensión sin goce de salario, ni antes ni de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción, sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Y la designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento, reclamos en general y la manera de formular unas y otras, y las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad, el sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y compostura personal que también estos deben guardar según lo requiera la índole del trabajo. Entonces, todo esto debe contener el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Y aquí se encuentra fundamentado. Y las asociaciones también, las asociaciones profesionales también son uniones de trabajadores o de empleadores de carácter permanente, con el objeto principal de incluir sobre la regulación cuestiones profesionales comprendidas en el derecho laboral, especialmente sobre las condiciones de trabajo.
Entonces, como les digo, esto es lo que se refería a lo que le estaba explicando, lo del pacto, del reglamento interior de trabajo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con relación al tema. De mi parte está todo claro, licenciada, hasta el momento. Muy bien. También, solo disculpe, licenciada, así como las asociaciones profesionales de trabajo, ¿en dónde las podemos encontrar reguladas? Disculpe. ¿Cómo? No le entendí. Disculpe, le preguntaba que las asociaciones profesionales de trabajo, ¿en dónde las podemos encontrar reguladas? Disculpe, dice que tiene encendido su audio y no se entiende. ¿Y ahora ya me escucha o no? Sí, ahora sí. Le preguntaba que las asociaciones profesionales de trabajo, ¿en dónde se encuentran reguladas? Disculpe. También están en el Código de Trabajo, en las asociaciones. También podemos ver en el artículo 374 del Código de Trabajo. Gracias. Bueno. Buenos días, licenciada. Buenos días. Licenciada, tengo una duda. ¿Las asociaciones profesionales de trabajo son las mismas son el mismo comité ad hoc? Pueden ser comités y pueden ser asociaciones, ¿verdad? O sea que para hacer un documento como el contrato colectivo puede ser una asociación de trabajo o puede ser un comité ad hoc. Sí, ahí la vamos a decir, sí, también podemos verlo también en la Constitución, ¿verdad? Ahorita no me recuerdo el artículo, pero también lo podemos ver en la Constitución Política de la República. Bueno, vamos a platicar de la libertad sindical. Y la libertad sindical consiste en la facultad legal para constituir también, porque pueden ser la constitución de sindicatos, asociaciones profesionales o representativas. Entonces, hay libertad sindical y consiste en la facultad legal para constituir asociaciones profesionales representativas de una o más actividades para defensa, organización o mejora del sector o sectores agremiados individualmente. Se refiere a la facultad de cada uno de los que intervienen en la esfera laboral, como los empresarios o trabajadores, para afiliarse a una asociación profesional o para abstenerse de permanecer a entidades de tal carácter sin trascendencia positiva ni negativa para los derechos y deberes de quien se asocia o de quien no se incorpora. En nuestro medio también podemos ver la libertad. Está reconocida también en la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un derecho mínimo que faculta a la legislación del trabajo
el de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho se podrá ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a la autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento de que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Por eso les digo que para todo deben de avisar o darle intervención al Ministerio de Trabajo para que puedan trabajar libremente, ¿verdad? Y sin que sean despedidos de su trabajo antes de que formen legalmente un sindicato. Entonces, cuando ya hay una reunión y piensan iniciar un sindicato, entonces deben de dar aviso para que esté presente siempre un inspector general de trabajo para que sea todo legal, ¿verdad? El artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de los tribunales de autoridades. Derecho a la libre elección de trabajo, a las condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. El artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la literal Q, establece que el derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Este derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna, sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establece la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en convenios internacionales autorizados por el organismo ejecutivo. Y tenemos la autonomía sindical. Esta se basa en la personalidad jurídica que les confiere la ley en el artículo 110 del Código de Trabajo.
en donde indica que los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresiones de cualquier clase. Licenciada, perdone, es que se me cortó un poquito la comunicación. Dijo artículo 46, pero no sé si es 146 o 246, perdón. No, de la Constitución o de la Asociación Sindical Libre, le dije el artículo 102. Ah, ok. Y ahorita estoy hablando de la autonomía sindical. Que la autonomía sindical se basa en personalidad jurídica. Por favor, pongan atención y no estén haciendo otra cosa para que puedan escuchar. Les confiere, pues es la personalidad jurídica que les confiere la ley en el artículo 110 del Código de Trabajo, en donde indica que los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Y el derecho de Licenciada, disculpe, sindical, ¿sí? artículo 110 dijo ahorita, Sí, que habla sí, de la autonomía sindical. sí, 110, 210. Ah, sí, porque no el de 110 nada, pero muy bien, 210. gracias. Bueno. Entonces tenemos el derecho de afiliación sindical, y este derecho también lo regula nuestra legislación laboral en el artículo 212. Donde indica que todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo. Pues este también presenta ciertas limitaciones así como cuando indica que ninguna persona puede permanecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Asimismo, nuestra legislación reconoce la libertad que tienen los trabajadores de pertenecer a un sindicato y que este derecho de afiliación no se vea limitado, ¿verdad? Entonces, si no quiere participar, pues no lo van a obligar, pero también pueden hacerlo. Entonces, no es lícito, establece el artículo 212, que un trabajador permanezca a un sindicato de trabajadores, o sea,
porque sí puede permanecer a uno, pero no a más, ¿verdad? Más sindicatos, 2 o más. Entonces no es legal que permanezca a un sindicato de trabajadores, los los representantes también del patrón, no es legal que sean miembros del sindicato como los representantes legales, ¿verdad? Que están al servicio también del patrono, pero lo tienen que representar. Entonces no es legal que ellos permanezcan, los representantes del patrono y los demás trabajadores también análogos de los que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Me gustaba más cuando no estaba tan fría. ¿Está en tu audio? Y tenemos el sindicalismo como fenómeno social. La relación que se da entre patronos y trabajadores, donde el patrono vela por sus intereses. El patrono solo vela por sus intereses, provocó también la necesidad de defensa de los trabajadores. Entonces, frente a esa severa prohibición de coaligarse, ¿verdad? Formar uniones momentáneas y ocasionadas que pudieron ejercer presión suficiente para obtener mejoras de las condiciones de trabajo. Sin embargo, al llamado régimen de prohibiciones no le era posible destruir una tendencia emanada de la propia naturaleza humana, y al no poder constituirse los sindicatos por medios pacíficos, se recurrió a la ilegalidad, a los medios indirectos, como el de las sociedades civiles y hasta también a unas asociaciones mercantiles. En otras ocasiones también tomaron la actitud de también los obreros mediante asociaciones mutualistas, el amparo y ayuda ante los contratiempos de salud o también económicos, y en esta razón pudieron encontrarse para llegar al advenimiento del llamado régimen sindical. Entonces se unieron los grupos de obreros. El comienzo fue de grupos inconformes en estado de rebeldía, pero luego formaron los sindicatos y luego también con la ocasión lo hicieron los sindicatos con ocasión de hacer una huelga. Y eso los fueron creados exclusivamente con este objeto. Y desaparecían
con ella, no dejando subsistente y más que un núcleo de gentes tenaces, la aparición de una nueva entidad económica, también aparecieron las fábricas y el consiguiente desarrollo mecánico y originaron también que los individuos o trabajadores se sintieran aislados, mientras la nueva organización técnica y económica también tenían reunidos en algunos estrechos lugares por el régimen jurídico que imponía su designación. No podía haber intereses comunes ni solidarios de clases, ni de profesión, ni de vida en común. Entonces, los hombres que habían vivido desde siglos en régimen de asociación se encontraron con un sistema desconocedor de toda libertad. Entonces, de esta manera, se da el conjunto simbólico de derechos políticos sin fuerza de vigor, y la reacción contra las asociaciones profesionales era exclusiva e impracticable. Entonces, esta situación había de provocar necesariamente abusos, así la explotación cruel y sistemática de los trabajadores, condenados a la miseria por la ley, la ley o a la libertad sindical, pero excluida de esa situación humana de asociarse, debido a que el régimen de trabajo obedecía a la ley impuesta unilateralmente por los rectores de la industria. Entonces se trató de orillar el problema creado con la aparición de los primeros sindicatos, ignorando su existencia, o sea, no eran aceptados. Cuando ya no era posible mantenerlos en la órbita del derecho represivo. Más adelante se reconoció su personalidad, pero no se les concedió por entonces el papel preponderante que habían de tener en la nueva organización de trabajo. Tardíamente se vio que por necesidad las masas tienden a unirse y no a disgregarse, pero eso requirió que la situación productiva por la solidaridad en el trabajo creara un elemento colectivo de acción, la huelga, tal medio de lucha se hermanó con ese otro, esencialmente colaborador constituido por el sindicato. Y así fue que llegaron ambos, iniciaron su desarrollo, de manera tal que la organización sindical nacía envuelta en un sistema de lucha como reacción natural frente al abordado en que se encontraban los problemas de interés para las masas obreras. Y el primer país que
que suprimió el delito de coalición fue Gran Bretaña en 1824. El ejemplo fue seguido por Dinamarca en 1857, por Bélgica en 1866 y por Alemania en 1869, por Austria en 1870 y por Holanda en 1872. Por Francia en 1884 y por Italia en 1890. En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del siglo XX, esa decisión fue ilimitada prácticamente por los restantes países de Europa. Y la segunda fase significó transformar el ya indultado delito en derecho. Una vez permitida la constitución de entidades representativas de los trabajadores y aceptada su voz y contado su voto en la estructura económica, se afirma a la vez la posibilidad jurídica de las partes laborales de incidir en los términos de su contratación. Entonces podemos decir que el concepto de los fines del sindicalismo, del sindicato, es el sistema de organización obrera por medio del sindicato. Los fines que se ha propuesto el sindicalismo son la finalidad suprema es la observación de la persona humana representada por el hombre que trabaja. El fin inmediato también del sindicalismo es la superación del derecho individual del trabajo dictado por el Estado en una finalidad de presente de naturaleza económica. Y en este sentido se busca el movimiento sindical, las mejores condiciones de prestación de los servicios, y quiere un régimen de igualdad para los trabajadores a través del contrato colectivo. El fin inmediato también del sindicalismo es que pertenece al futuro, y es la visión de una sociedad del mañana constituida sobre los pilares de la justicia social. Es una finalidad de carácter político. Entonces los sindicatos, ¿verdad? El concepto del sindicato se puede definir, ¿verdad? Que es la forma básica de la organización que agrupa a los trabajadores en defensa de sus derechos. El origen de la palabra sindicato también la podemos encontrar en el síndico, que las lenguas romanas va a tomar a la vez del latín syndicus, que es la voz con que los
romanos significaban significaba al procurador elegido para defender los derechos de una corporación. También en Grecia, los síndicos eran el que asistía en justicia. O sea, en lugar del juez era el síndico, el defensor o también el individuo de ciertas comisiones para la defensa de determinadas instituciones o para fallar sobre las confiscaciones. Entonces hay muchos conceptos, ¿verdad?, que se han elaborado sobre el sindicato. Porque en este tiempo, ¿no?, en tiempos modernos, la palabra sindicato ha movido a diferentes acepciones en Estados Unidos, en Norteamérica, por ejemplo, tiene una connotación mercantil. El sindicato de cerveceros, el sindicato del acero. Y esto no significa más que una corporación capitalista, en tanto que las organizaciones obreras se denominan uniones. Y conforme nuestra legislación, los sindicatos pueden ser formados por trabajadores o patronos, aunque ninguno de ellos o de los patronos utilice la denominación y estructura de organización, prefiriendo la denominación de asociaciones o cámaras. El artículo 206 del Código de Trabajo establece que el sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Artículo 206 del Código de Trabajo dice: sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos de profesión, oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de profesión o oficio independiente cuyas actividades y labores
se desarrollan en el campo agrícola y ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición también del párrafo anterior. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Luego tenemos las clases de sindicatos y las clases de sindicatos, el Código de Trabajo establece que los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos. El artículo 215 del Código de Trabajo lo vamos a buscar en el artículo 215 del Código de Trabajo, y este establece que los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en gremiales cuando están formados por trabajadores de una misma profesión o oficio, o si se trata de personas de una misma actividad económica, y de empresa cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en una misma empresa, en dos o más empresas iguales. También tenemos los sindicatos de industria cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios, ¿verdad? Cuando son sindicatos de patronos y empresarios de una actividad. Buenos días, licenciada. Disculpe la interrupción. ¿Sí? ¿Será que usted es tan amable de darme algún ejemplo? ¿Cuál es el sindicato gremiales? Aunque sí lo explica, ¿verdad? Pero me gustaría si nos diera algún ejemplo de cuáles son los sindicatos gremiales, algún ejemplo de empresa o de industria, por favor, disculpe. Mire, pues, gremiales, porque dice que cuando están formados por trabajadores de una misma profesión, cuando son profesionales, una misma profesión o un oficio. Por ejemplo, hay algunos sindicatos, por ejemplo, cuando son de una profesión, por ejemplo, en algunas instituciones del Estado forman parte, por ejemplo, del Ministerio Público, sindicatos de fiscales, ¿verdad? Forman parte solo de ellos. Entonces, ahí sería uno porque es el gremio, ¿verdad? Gremio de fiscales, ¿no? profesionales. En este sería de profesiones o abogados, ¿verdad? Que son profesiones, que solo los que van a ser fiscales van a ser abogados, no pueden ser de otra profesión. Pues lo de empresa me
pienso, me imagino, ¿verdad? No he tenido ni un sindicato de esos, pero son de empresas, ¿verdad? Son empresarios, porque lo dice la empresa. Entonces, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones, también los empresarios u oficios que prestan sus servicios a una misma empresa. Entonces, podría ser, ¿verdad? Que porque son de empresa, porque no están en la misma empresa, están en diferentes o en dos o más iguales, de empresas que sean iguales. Licenciada, disculpe una pregunta. Ujú. ¿En cuánto habilitarán la asistencia? Perdone, licenciada. A las 11:30, a las 10, Ana, a las 9:30. Estamos en la mañana. Ya estamos a la menos cuarto. A 9:45. Ya nos No la pasamos, han pasado, licenciada. ¿Qué mana? ya nos Todavía pasamos. no han pasado Disculpe. asistencia. Ya son las menos Ah. cuarto. Sí, Que es ya que son su las 10 compañera, menos cuarto, licenciada. ya ahorita les van a pasar la asistencia, su compañera también está en otra clase. Entonces, El inconveniente, licenciada, es que así fue la semana pasada y ya cuando se pasó el tiempo, como no nos puso la asistencia y se pasó el tiempo, ya no pudimos llenar mucho la asistencia y nos quedamos sin asistencia el día sábado. Sí, entonces tienen que manifestarlo con la auxiliar, por favor. Ya ella está misma. habilitada la asistencia, compañeros. El link está en el grupo de WhatsApp. compañeros, buenos días. La asistencia siempre la he habilitado a una hora. Es raro que se habilite a una hora que no es específica como ahorita, pero casi siempre le doy más del tiempo. Sí. Entonces, por favor, pongan tienen asistencia. La verdad, yo no me había fijado en el tiempo. Entonces, tenemos también la formación del sindicato. Y la formación del sindicato es que para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores. Y para formar uno de los patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. O sea, los patronos también pueden formar su sindicato, pero tienen que formarse dentro de 5, ¿verdad? Patronos. Si los trabajadores son 20, ¿verdad? Esa puede ser pregunta de examen privado. Y con eso lo podemos encontrar en el artículo 216 del Código de Trabajo, donde están los requisitos, donde está la cantidad de personas que intervienen para formar el sindicato, ¿verdad? Entonces, dice el artículo 216 del Código de Trabajo que para formar un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores. Y para formar uno de patronos se necesita un mínimo de 5 patronos. Entonces, estos son los requisitos para formar un sindicato.
Y esto se hace con el fin de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, la aprobación de sus estatutos y la inscripción de los sindicatos. También debe observarse el procedimiento siguiente, ¿verdad? Presentar solicitud escrita en papel simple directamente a la Dirección General de Trabajo o por medio de la autoridad de trabajo más próxima, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la asamblea constitutiva del sindicato, en la cual debe señalarse para recibir notificaciones. También debe acompañarse a la solicitud un original y una copia del acta constitutiva y de los estatutos, firmados en cada una de sus folios por el secretario general, y al final deben ir firmados por todos los miembros del Comité Ejecutivo Profesional. También la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos, con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observe la legalidad respectiva. Y dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el diario oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Además de los anteriormente mencionados, también nuestro Código de Trabajo establece para la creación de un sindicato. También se necesitan los requisitos. También están los que se refieren a la definición legal de sindicato que establece también nuestro Código de Trabajo. También afirmándose que las condiciones esenciales para su existencia son una asociación permanente de trabajadores o patronos o de personas de profesión o oficio independiente. Entonces también tienen que tener los requisitos en cuanto a las personas, los que van a reunirse, ¿verdad? Y que no tienen que tener también menos de 14 años de edad y tienen que ser de nacionalidad guatemaltecos todos los que pertenezcan al sindicato y deben de estar afiliados, ¿verdad? Deben contar con 20 trabajadores. Y en cuanto al sindicato de patronos, que el número también, como ya le dije, de acuerdo al artículo 216 de 5 patronos. Y también como requisitos están configurados en todos aquellos procedimientos y formalidades necesarias para la organización legal del sindicato, que fundamentalmente son la asamblea constitutiva, la aprobación de los estatutos, la asignación del comité ejecutivo provisional, la facultad para aceptar enmiendas, orden de inscripción y reconocimiento de parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, si todo está bien, entonces
lo va a inscribir en el Ministerio de Trabajo y les va a dar el reconocimiento, que son como de formar el sindicato, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que se refiere a con relación al sindicato, ¿verdad? Entonces, los integrantes, ¿verdad? Los que van a integrar un sindicato. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, si no, la vamos a dejar ahí porque ya tenemos que pasar a la otra clase. De mi parte está todo claro, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, licenciado. Claro. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, licenciada.